¿Saben quiénes son los maestros para mañana? Que queda un rato. Voy a poner aquí para grabarle yo el celular. Sí, como maestros, mañana vamos a estar dándole la escuela bíblica de vacaciones. Yo creo que estoy directo en la televisión. Gloria a Dios, hermano. Amén. Así que maestros, no se lo olvide quedar, pues después vamos a estar dándole los materiales y lo que van a estar preparando y los meriendas para los niños que van a estar aquí con nosotros, hermano. Amén. La hermana leyó en el Génesis capítulo 3, versículo, pero yo lo voy a usar hasta el versículo 7, pero la hermana leyó todo el versículo, el 24, pero yo no solamente yo voy a usar el pasaje del 1 en adelante hasta el 13 quizás vamos a estar viendo, pero a mí no me gusta largas horas de predicación. Solamente vamos a ver en 3 divisiones que voy a utilizar. El mensaje de hoy es cómo evitar la separación de Dios. ¿Cómo podemos evitar la separación de Dios? En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo en adelante dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente: el fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol del que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni les tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, y porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol de que yo te mandé no comiese? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Padre, gracias, te damos por esta palabra. Señor, le pido que le dé sabiduría, Señor, para entender y transmitir a mis hermanos esta palabra, Señor, que he preparado, Señor. Padre, que tu Santo Espíritu nos acompañe en esta mañana para saber lo que tú quieres que nosotros seamos, Señor, Padre Celestial. Hoy en esta mañana, Señor, bendecimos tu nombre y bendice a mis hermanos que están aquí presentes. Padre, en tus manos estamos, Señor, hoy, Señor. Padre, gracias, Señor, te pido porque tú eres bueno y maravilloso, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. El mensaje, como yo le dije, que era cómo evitar la separación de Dios. En Génesis vemos que Adán y Eva fueron los primeros en pecar y separarse de Dios. Con base de esta experiencia, decidamos evitar la separación de Dios y vivamos en comunión con Él por la fe
en Jesucristo. Amén. El número 1. No dudamos de la palabra de Dios. Porque si nosotros comenzamos a dudar de la palabra de Dios, estamos separando de la presencia de Dios. Pero lo que nos indica, lo que nos dice que no debemos dudar. La duda es que nos evita separar de la palabra de Dios. No tenemos que dudar. Por eso Dios le dio mandamientos claros a Adán y Eva. El Señor le dio un mandamiento a Adán y Eva. Un mandamiento claro, un mandamiento alto le dio a Adán y Eva. Pero lo que sucedió, la serpiente también sembró duda sobre la palabra de Dios. Y eso es lo que comenzaron, por eso la duda llevó al mandamiento de Dios a la desobediencia. Cuando hay desobediencia de la palabra de Dios, viene la separación, hermano. Amén. Pero hay que obedecer a Dios primero, porque si nosotros no obedecemos el mandamiento de Dios, y a veces viene la duda en nuestra vida, si es verdad esta palabra que el pastor me está predicando, ¿a quién yo puedo creer? Y a veces nosotros lo dudamos, pero la palabra del Señor nos dice, cuando hay duda en nuestra vida, en nuestro corazón, viene la desobediencia, hermanos. Y por eso nunca debemos, hermanos, nunca debemos dudar de la palabra de Dios. Nunca. Por eso la palabra, el versículo que voy a leer nuevamente dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo de Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, mira, la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y eso es lo que, entonces aquí, hermanos, disfrazado como una astuta serpiente, Satanás vino a tentar a Eva. Alguna vez Satanás fue un ser angelical, hermanos, y que se rebeló contra Dios y fue echado del cielo. Satanás es un creador, ser un creado, por lo tanto tiene limitaciones, hermanos. Y por eso vamos en el libro de San Juan capítulo 8 versículo Juan capítulo 8 versículo 51. La palabra del Señor nos dice también en esta mañana, San Juan capítulo 8 versículo 51. Nunca debemos dudar de la palabra de Dios. Por eso la palabra del Señor en Juan capítulo 8 versículo 51 nos dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá. Amén, gloria a Dios. Y eso es lo que la palabra del Señor nos dice, que nunca verá la muerte. Guardar la palabra de Jesús significa escuchar sus palabras y obedecer. ¿Cuándo lo creen? Y eso es lo que tenemos que hacer. Cuando Jesús dice que el que guarda no morirá. ¿Quién dice aquí? Jesús, ¿verdad? El que guarda no morirá. Y por eso, hermano, se refiere a la muerte espiritual. Y por eso, hermanos, no a la muerte física. Sin embargo, incluso la muerte física al final se vencerá. Los que siguen a Cristo resucitará para vivir eternamente con Él. ¿Cuántos creen que van a vivir eternamente con Él?
Amén, gloria a Dios. El que guarda la palabra nunca verá la muerte, hermanos. Aleluya. Usted y yo, nosotros guardamos la palabra de Dios, nunca vamos a ver la muerte, sino viviremos eternamente con Él. Aleluya. Gracias, Señor. Damos gracias a Dios, porque yo sé que si yo le guardo la palabra del Señor, yo voy a vivir eternamente con Él. Pero si yo desobedezco la palabra del Señor, entonces yo no voy a vivir eternamente con Él. Amén. Y eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Vamos una vez más al Génesis, nuevamente. Y la segunda, lo que dice, rechazamos los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne que podemos rechazar, hermanos? En el versículo 5 de Génesis capítulo 3 y versículo 6 nos dice, sino que sabe Dios que el día que comiese de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En el versículo 6 nos dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Adán y Eva mezclaron una necesidad buena, comer, con un deseo carnal, codicia. Amén. ¿Hay alguien aquí conmigo? Adán y Eva mezclaron una necesidad buena, comer, con un deseo carnal, codicia. Por ejemplo, ya se acerca el carnaval, carnaval, ¿verdad? Uno a veces está un pie por acá, otro pie por acá. ¿A dónde voy? Porque es bueno. Y ahora yo creo que no va a haber mojadera. Ojalá que no haya eso, mojadera ya. Que quiten ya eso. Porque... Y a veces el creyente, cuando no obedece la palabra del Señor y quiere correr por allá. Por eso, hermanos, es muy importante obedecer y guardar los mandamientos de Dios. Y por eso, los deseos de la carne los llevaron a desobedecer el mandamiento y pecar contra Dios. Cuando hay desobediencia, hermanos, pecamos contra Dios. Le fallamos a Dios. Y echamos la culpa a Dios, porque nosotros mismos, hermanos. Porque cuando entra desobediencia, hermanos, a veces hay hijos rebeldes. Cuando el papá o la mamá lo llama la atención, no obedece. Y se va a hacer su fechoría y va al mundo. Pero yo doy gracias a Dios como líder, como pastor. Algunos hijos míos han pasado de estas pruebas, han pasado con desobediencia, pero gracias a Dios ellos están poco a poco renovando sus vidas, cambiando. Porque como pastor de esa iglesia, hermanos, yo no quiero ver que alguien le esté señalando, mira ese hijo del pastor, pero su papá predica que se arrepiente, que no sé qué. Pero yo quiero, hermanos, que mis hijos anden en buen camino. Todos queremos ver, hermanos, amén, para no manchar nuestro templo, porque señalan siempre la iglesia. Por eso, hermanos, el deseo de la carne nos lleva a desobedecer el mandamiento y peca contra Dios. Y por eso nosotros, hermanos, como creyentes,
debemos rechazar los deseos de la carne. Debemos, por eso la palabra del Señor, el versículo 6 de Génesis, la palabra del Señor nos dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Observe con atención lo que hizo Eva. Eva miró, Eva tomó, Eva comió. Y Dios, a menudo la batalla está perdida al primer vistazo. Cuando ya miró, ya, listo, cayó. La tentación comienza simplemente al mirar algo que queremos. La tentación comienza, hermanos, simplemente al mirar algo que queremos. Por eso, hermanos, esa es la pregunta que nos hace. ¿Usted está luchando con la tentación? ¿Por qué no ha aprendido que mirar es el primer paso hacia el pecado? Tan solamente mirar. Por ejemplo, yo puedo decir, hombres, cuando ven la mujer bonita ahí, ya, por mirar, ya, listo, hermanos, años, simplemente, hermanos, por mirar. Eso es lo que hace nos caer. Tenemos que rechazar del deseo de la carne. Por eso, hermano, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, la palabra del Señor nos dice también, vamos, hermanos, en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, la palabra del Señor nos dice también, 2:11 nos dice la palabra del Señor: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis los deseos carnales que batallan contra el alma. Como creyentes somos extranjeros y peregrinos en el mundo que vivimos. Y por eso, hermanos, nuestro verdadero hogar está con Dios. ¿Cuándo lo creen? El cielo no es creencia popular de arpas y nubes rosadas que vemos, hermanos. En las caricaturas veréis un lugar en que Dios mora. La vida del cielo funciona de acuerdo con los principios y valores de Dios. Y es eterna, hermanos. Es imperdurable. El cielo vino a la tierra en el simbolismo del santuario judío, el tabernáculo y el templo, donde permanecía siempre la presencia de Dios. Por eso, hermano, algún día después que Dios busque que destruya todo pecado, el reino de los cielos gobernará en toda la tierra. Y eso, hermanos y hermanas, jóvenes, tenemos que rechazar los deseos de la carne. Como yo le dije, se acerca carnaval. Todo el mundo quiere ver lo que está ocurriendo. Y por eso, gloria a Dios, ahora nuestros jóvenes están preparándose para ir allá al interior, a apartar.
del deseo de la carne. Porque yo estoy buscando dónde tengo que ir también. Quedarme 3 días por allá. Nunca he hecho, pero estoy tratando, hermanos, de salir. Pero cuando vengo domingo, a veces, ahora últimamente los niños, los jóvenes no respetan. Te tiran agua, te tiran huevo y toda esa clase. Y a veces me paso así. A veces yo escojo taxi, bajo taxi y voy subiendo taxi para que no. Últimamente está pasando eso, no respetan ya. Aunque usted le llame la atención, más te van a quitar y tirar huevo. Pero ahora sí, damos gracias a Dios que la iglesia allá, los hermanos están animados, que vayan nuestros jóvenes allá a este campamento. Pero eso pasa, hermanos, porque cuando hay deseo de la carne, hermanos, tenemos que rechazar ese deseo de la carne, apartarlo, hermanos. ¿Amén? La última parte, hermanos. Aceptamos la responsabilidad por nuestros pecados y la provisión de Dios en Jesucristo. Aceptamos la responsabilidad por nuestros pecados y la provisión de Dios en Jesucristo. Vamos a volver nuevamente a Génesis, lo que estamos estudiando hoy en ese día, hermanos. Amén. En el versículo 7, la palabra del Señor también nos dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comiese? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Echando la culpa y el culpa, hermanos. Adán y Eva no se responsabilizaron por su pecado. Comenzó a decir: fue serpiente. No recibieron la responsabilidad que fueron ellos. Por eso, hermanos, debemos aceptar nuestra responsabilidad por nuestro pecado. No le eche la culpa a alguien. No, fue mi mujer que yo me casé con mi mujer. Ella fue. No echamos la culpa, sino que tenemos que ser responsables de nuestro acto, de nuestro deseo carnal. Por eso debemos aceptar nuestros errores, nuestra responsabilidad por nuestro pecado, hermano, aleluya. Tenemos que aceptar que yo pequé, me fallé. Y hay algunas veces cuando yo me siento mal, hermanos, yo voy donde la oración. Me pido perdón a Dios primero y después a mi esposa. Por eso, hermanos, tenemos que aceptarnos. Y por eso la palabra del Señor que hemos leído en ese versículo, hermanos, Adán y Eva aprendieron por medio de su experiencia dolorosa que ya que Dios es justo y odia el pecado, debe castigar a los pecadores. El resto del libro de Génesis podemos leer, hermano, la relatación de historias dolorosas de la vida arruinada por la caída. Y por eso, hermanos,
Aquí hemos visto, hermanos, cómo podemos evitar la separación de Dios causado por nuestro pecado. Confiemos en la palabra de Dios. ¿Cuándo tiene la palabra de Dios? La palabra de Dios es la Biblia que usted tiene, hermano, aleluya. Es la palabra de Dios que usted y yo debemos mantener leyendo, escudriñando. Por eso, hermano, confiemos en la palabra de Dios, confesando nuestro pecado y aceptando a Cristo como nuestro Salvador personal. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Confiemos lo que Dios nos hace mandar hacerlo, hermanos. Yo lo que tengo que desviar, yo sé que ¿quién soy yo? Cada uno sabemos quién soy yo aquí en la tierra. Y tengo que dar mi testimonio a mi comunidad donde yo vivo, donde yo ando, donde yo me paseo. Porque yo no quiero que me estén enseñando, que me están diciendo, mira este pastor cómo anda. Porque todos aquí me ven. Todos saben quién es el pastor Aníbal. Porque es una comunidad pequeña. Y eso, hermanos, cuando hay pecado en mi corazón, cuando hay algo que me estoy pasando, tengo que ver la palabra de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Muerte, hermanos. Tenemos que tener obediencia a Dios. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que obedecer primero también a mi pastor. Tengo que obedecer lo que la palabra de Dios me dice a mí. Y eso es lo que, ahora que el tiempo que llega de carnaval, como les estoy mencionando, hermanos, todos queremos ir a la saltadera, a la mojadera y ver la reina limpiando vidrio. ¿Ustedes ven así? La reina limpiando vidrio. Todo el día pasando eso. ¿Sí? ¿Así no es? Eso es limpiando vidrio. ¿Ah? El que tiene carro, tiene que cuando cae el aguacero que limpia, para que limpie vidrio, tiene que poner el... ¿Sí? Exactamente, y va a estar limpiando vidrio todos los 3 días. Ya, cansado, llega a la casa. Pero los que sirven a Dios se gozan en la presencia de Dios. Amén. Y eso es lo que pasa, hermano. A mí me gusta ver a la reina así cuando comienza a limpiar vidrio. En época de carnaval limpiando vidrio. Y así, pasa así y así termina. Y hermanos y hermanas, tenemos que evitar, hermanos, tenemos que evitar la separación de Dios. Tenemos que vivir y honrar a nuestro Dios. Tenemos que no dudar de la palabra de Dios, sino rechacemos los deseos de la carne, sino que nosotros tenemos que aceptar también nuestra responsabilidad. Cómo yo estoy delante del Señor, cómo está mi vida como pastor de esa iglesia, cómo estoy yo al frente de mi Dios y cómo yo estoy portando al frente de mis hermanos, cómo yo actúo, cómo yo hablo, cómo me expreso, qué amor, qué cariño tengo que ofrecerle como pastor, como líder de esa iglesia. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos comunión juntos, adorando a nuestro Padre Celestial, confiando que no nos separemos de eso. Pero doy gracias a Dios. Dios es fiel. Dios siempre ha sido fiel en mi vida caminar. Él nunca me ha fallado. Tal vez yo he fallado a Él, pero Él sigo
sigue siendo un Padre maravilloso para mí. Vamos a poner de pie para orar y receder en esta mañana. Vale, gracias Señor, te amo por esta mañana, Señor. Porque tú, Señor, nos habla cada día, Señor. Que nosotros, Señor, evitemos de no separar de ti, Señor. Sino que vivamos, Señor, conforme a tu mandamiento, Señor. Que vivamos, Señor, obedeciendo tu palabra, Señor. Aun medio de las pruebas, de las dificultades que vengan hacia nosotros, Señor, queremos estar siempre agarrados de la mano contigo, mi Dios. Aunque el pecado, aunque la desobediencia, la soledad llegue en mi corazón, en nuestros corazones, tengamos siempre a un Dios que reina, a un Dios que vive, a un Dios que nos quiere ver, Señor, gozando, alegres, felices, Señor. Padre Celestial, te pido, Señor, que tú la bendigas a los hermanos que están presentes hoy aquí en este templo, Señor. Padre, guarda nuestra vida, Señor. Sabemos, Señor, hay veces, Señor, viene en nuestra vida tiempos difíciles. Tiempos a veces que comenzamos a buscar, comenzamos a separar de ti. Pero cuando llega el tiempo difícil, Señor, queremos estar siempre buscando tu rostro, Señor, en medio de la oración, en medio de tu palabra, en medio del cántico de alabanza que podemos entonar, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a ser buenos creyentes, obedientes, Señor, de tu palabra. Cada día, Señor, aleluya, para que así podamos vencer el enemigo, el Satanás, el mentiroso. Solamente vino a destruir la familia, la iglesia. Pero tú, Señor, en ti confiamos que la batalla que tenemos es contra el Satanás que viene a acabarnos. Pero no podrá acabarnos, Señor, contra nosotros, sino que tenemos un Dios poderoso que nos da fuerza para seguir adelante, Señor. Padre, bendice esta familia que está aquí reunida, Señor. Guarda sus vidas, Señor. Cuando salen de esta puerta de la iglesia, Señor, pueden ir paz en sus hogares y compartir cuando lleguen con sus hijos la palabra. Y aún así, Señor, preparar más cada día, Señor. Porque así, Señor, caminaremos con los ojos abiertos, mirando solamente nuestros ojos hacia el cielo y decirle, Señor, mi Redentor vive y Él solamente confío. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.